El día de hoy, a través de En la Balanza, se encuentra con nosotros el doctor Jaime Santana Turral, quien es participante al cargo por la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. Primero que todo, muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y por su tiempo. Muchas gracias, Cintia. Un placer estar contigo. Sabemos que tiene bastantes especialidades, es doctor en Derecho, tiene dos maestrías en Derecho Procesal Penal, especialización en temas de transparencia, de anticorrupción. Antes de toda esta preparación que ha tenido a lo largo de los años, ¿cómo elige que Derecho es la carrera que va a estudiar? ¿Existió otra que le llamaba la atención? ¿Desde siempre supo que el Derecho iba a ser lo suyo? ¿Cómo llega al día de hoy en donde está? Mira, Cintia, la decisión que tuve en cuanto a elegir la carrera de Derecho fue por lo siguiente. Yo desde antes de los 10 años, yo ya sabía que quería dedicarme al estudio del Derecho, pero fue en circunstancias muy especiales. En esa edad, en esa época, por alguna circunstancia que sucedió en el ámbito familiar, específicamente, mi padre fue despedido de la empresa en la cual él trabajaba, pues no había recursos económicos le impidieron a él proporcionarme algún dinero para poder comprar algunos materiales escolares. Yo no sabía, yo era un niño en esa época, pero lo cierto es que cuando pasaron algunos meses y me enteré del por qué no había podido darme ese apoyo para útiles escolares, específicamente lápices, supe por qué lo habían despedido de la empresa en la cual él trabajaba. Mi padre toda su vida fue artesano, obrero, empleado, y en esa época era obrero. Derivado de esa circunstancia, cuando me caí en cuenta de que se había cometido una injusticia en su persona, fue que no solamente estudiar derecho, sino que necesitaba yo estudiar para que no me pasara algo así. ¿Por qué le pasó a mi padre? Pues no tuvo la preparación académica que después nos dio él la oportunidad de tener para nosotros. Él solamente había estudiado hasta la primaria. Y a partir de esa edad, insisto, antes de los 10 años, yo ya sabía que quería, en principio, estudiar. Y en segundo, que quería estudiar Derecho. Esa fue la razón en la cómo yo llegué a esa circunstancia. Posteriormente, ya una vez que fui creciendo, decidí dedicarme al ámbito del derecho en el ámbito de la judicatura, en la ilusión de querer ser juez, cuando estaba en los estudios de secundaria. Pero fue por algo totalmente trivial. En realidad fue porque estaba yo viendo la televisión y vi una película en la cual salía un juzgador del sistema anglosajón y me llamaba la atención la facultad y la capacidad que esa persona podía tener para poder decidir quién tenía la razón. Y eso me atrajo mucho. Entonces a partir de ese momento fue que ya adicionalmente a querer ser abogado, ahora también quería ser juez. Derivado de esa vocación o de esa motivación que ya traía, fue que cuando cursé lo del bachillerato, fue que ya me incliné por un bachillerato específico, que le llamamos acá en el Estado de México, de Ciencias Sociales. Y a partir de ese momento hice mi bachillerato específico, pero ya con miras a ingresar a la Facultad de Derecho de nuestra Universidad del Estado de México. Y así fue como llegué a la universidad a estudiar Derecho, Cintia. ¿Y cuál considera que es el reto más grande que le ha tocado vivir hasta ahora? Mira, el reto más grande que me ha tocado vivir, no sé si te refieras al ámbito profesional. Al ámbito profesional fue el tratar de ser diferente a los demás. El tratar de cambiar, el tratar de ser un factor de cambio y tratar de ir rompiendo inercias. ¿Qué es lo que pasa en el Poder Judicial? El sentido de que se iban generando ciertos hábitos, ciertas costumbres que a mi juicio no eran correctas. El tratar de ir rompiendo eso, la verdad que ha sido muy complicado. Eso creo yo que fue lo que propició que viniera esta reforma, una reforma muy profunda, que lamentablemente viene a cambiar la vida de algunas personas juzgadoras que hacían bien su trabajo, entre las cuales yo me consideraba así. Ese tipo de circunstancias me parece que son retos que como juzgadores de carrera, como juzgadores de vocación,
han sido los principales retos que yo he tenido a lo largo de esta carrera profesional. Toda esta carrera profesional yo la he construido a base de la meritocracia, salvo el primer nombramiento que se me dio de manera directa, pero fuera de ahí todos los cargos fueron a través de concursos de oposición, en los cuales afortunadamente resultaba vencedor y fui escalando uno a uno los niveles hasta llegar al máximo grado dentro de la carrera judicial, que es la magistratura. Ya el tema de ministro de la Suprema Corte, bajo las reglas anteriores y las actuales, pues no es un tema de carrera judicial, sino una forma de elección específica. ¿Habría cambiado algo en este ejercicio electoral? Digo, todavía no llegamos a la cúspide del momento, pero desde el momento de la selección que los poderes realizan hasta la determinación que el INE ha hecho de cuáles son los factores que tienen que seguir los candidatos para llevar a cabo su campaña, ¿habría cambiado algo de lo que lleva recorrido hasta ahora en este ejercicio? Mira, pues en principio no podemos perder de vista que es un proceso inédito. Es un proceso que se va a realizar por primera ocasión. Posiblemente hubiese yo esperado, hubiese yo considerado darle más oportunidad, más tiempo para poder planearlo de mejor manera. Pero lo cierto es que la estructura que fue diseñada por el legislativo me parece que es adecuada. El tema de los comités de cada uno de los poderes me parece que es una figura, un órgano que tiene por objeto garantizar primero la elegibilidad y después la idoneidad de todas las personas candidatas. Pero adicionalmente, la siguiente estructura relativa ya al proceso electoral me parece que se complica un tanto en cuanto a la forma de darnos a conocer a todos y cada uno de los candidatos que estamos en esta contienda electoral. Entiendo perfectamente cuál es la lógica del órgano electoral en cuanto a buscar condiciones equitativas y básicamente en la cual no existe financiamiento de ninguna especie, ni público ni privado, y solamente es a través de recursos propios. Eso limita un tanto el tema de la difusión de nuestra persona, de nuestras trayectorias, y por eso es que pues yo agradezco invitaciones como la que amablemente me has compartido, de poder estar aquí contigo, en la cual podemos transmitir nuestra visión de lo que es la justicia, nuestros perfiles, nuestras propuestas, para poder llegar a un poco más de la gente. Creo que pudo haber salido o haberse planeado de mejor manera, pero lo cierto es que las bases están dadas y yo espero que la ciudadanía salga el 1 de junio y precisamente se comprometa y ejerza esa facultad que el Poder Legislativo le ha dado a la gente de poder elegir un nuevo Poder Judicial. ¿Recuerda a lo largo de su trayectoria algún caso que lo haya marcado de manera contundente? Que incluso la visión que tenía, no sé, de justicia haya cambiado. Mira, te voy a poner dos historias. En realidad un caso como tal, en sí mismo, en mi función, recuerdo algunos en los cuales yo era secretario. Secretarios en los cuales tuve la oportunidad en principio de elaborar proyectos de sentencia en los cuales realmente se hizo justicia. Yo no era el juzgador en ese momento, yo era un secretario, un auxiliar del magistrado, pero que me quedé tan satisfecho del trabajo resuelto. Uno de ellos me acuerdo que una persona mayor de edad, ya una persona de la tercera edad, muy humilde, que acudió al tribunal el día en que iba a hacer la sesión y afortunadamente para él se le otorgó el amparo a su hijo. Obviamente fue un proceso viciado, un proceso violatorio de derechos de su familiar, y al momento en que él llega a preguntar, me dice, ¿y ahora qué sigue? Se le había concedido el amparo en ese momento y le digo, miren, pues lo que sigue es que usted vaya al centro de reclusión y espere a su hijo, porque los magistrados han hecho justicia y su hijo va a ser liberado. ¿Cuál es la reacción del Señor? Pues darme bendiciones, darnos las gracias y mi respuesta, únicamente hacemos nuestro trabajo. Pero ese tipo de respuestas que yo he recibido, incluso comento desde que era secretario, no sabes cómo nutren tu vocación y la siguen manteniendo viva. Pero ya hablando de asuntos en particular a donde me di cuenta que se puede transformar la justicia de manera muy ejemplar, fue cuando tuve la oportunidad de trabajar
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en la primera sala. Yo tuve la oportunidad de trabajar en esta gran institución, en nuestro más alto tribunal, de 2010 a 2013. En esa época, Cintia, aunque no lo creas, tú eres muy joven, pero lo cierto es que no existía la posibilidad en la ley de que las personas víctimas u ofendidos de delito pudieran combatir vía amparo directo una sentencia absolutoria de un tribunal de alzada. Ahora ya está en la ley, ahora lo vemos como una obviedad, pero en esa época no existía. En esa época no existía, y a partir de una decisión que me tocó proyectar, en la cual había una contradicción de criterios por parte de diferentes tribunales, tuve la oportunidad, una vez hecho el estudio, que el tribunal que decía que si era procedente y darle la apertura a las víctimas para poder ir al juicio de amparo directo, era la correcta. A partir de ese momento me di cuenta que si tengas una posición de mayor responsabilidad, será factible que puedas aportar de mejor manera a la impartición de justicia. En ese momento, pues era una novedad. Yo dije, pues, me parece lógico. ¿Cómo es posible que nuestro sistema de justicia no tutele los derechos humanos de una persona que ha resentido una conducta ilícita en su contra? Me parecía inconcebible, ¿no? Y afortunadamente la propuesta que elaboré fue compartida por mi jefe en ese momento, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y eventualmente por la primera sala. Esa decisión me parece que fue importantísima. Pero bueno, ya dentro de mi propia función como juzgador, me pude dar cuenta de la importancia que es impartir justicia, pero de manera empática con los justiciables, con las personas que están sometidas a juicio. Yo básicamente he sido juzgador en la materia penal, fui juzgador en materia de amparo, mixto, pero básicamente la mayor parte fue en materia penal. El hecho de poder dar la sanción que consideras justa, que consideras proporcional a la conducta que ha cometido, me parece muy satisfactorio. Pero sobre todo, cuando la gente, no obstante, le dictaba una sentencia de condena, la gente se quedaba satisfecha. Esa es la gran apuesta que yo creo debe existir con esta reforma. Esta forma de elegir a los juzgadores. Ganar el prestigio del Poder Judicial, de tal manera que cualquier decisión que emita una persona juzgadora sea bien recibida por la sociedad y obviamente por las partes. ¿Y cómo se logra esta justicia? Bueno, es que en un sistema históricamente ha protegido a los suyos. A partir de este tribunal, ¿qué significa impartir esta disciplina? ¿Qué tendría que ocurrir para que sí se pueda asegurar esta disciplina del tribunal de disciplina? Sí, entiendo, Cintia. Mira, yo creo que lo que tenemos que en principio hacer es un tema de transparencia. Un tema de que cuando existe denuncias y sospechas fundadas de que alguna persona juzgadora ha cometido alguna irregularidad o alguna ilegalidad, evidentemente se tiene que hacer del conocimiento. Existen ciertas reglas, ciertas limitaciones que se tienen en atención al principio de presunción de inocencia, pero me parece que aún dentro de esos parámetros es viable estar informando a la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ya viene una sanción y se demuestra obviamente que sí existe una conducta, pues ya la sociedad ya ni se acuerda del asunto. Entonces, al momento de que se suscita el evento, me parece que debemos ser más transparentes, pero además más ágiles. Y además profesionalizar las áreas de investigación. Te platico mi historia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, que se encarga de auxiliar al Consejo de la Judicatura en comisiones y en pleno para el tema disciplinario. Hasta actualmente así funciona. ¿Qué fue lo primero que yo decidí hacer? Profesionalizar el área. Todos aquellos perfiles que tenían mayor responsabilidad tenían que tener cierta expertise mínima. ¿Esto qué implicaba? Yo decía, tenía como secretarios técnicos todas las personas que ya eran juzgadores en potencia, pero que por algo no tenían un nombramiento. No habían ganado un concurso, pero eran personas con una capacidad impresionante. Posteriormente, capacitar a todos y incluso yo mismo capacitarme
en temas sobre corrupción, temas de combate a la corrupción, de sistema de nacional anticorrupción, temas de acoso sexual, temas de acoso laboral, temas de conflictos de intereses, temas de nepotismo, para ya con un conocimiento especializado poder analizar e identificar de manera muy puntual y oportuna todas aquellas conductas que se consideran contrarias a los principios que debe regir el servicio público y especialmente los que rigen la carrera judicial. No es una labor fácil. Te cuento, pues son más de 58,000 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, divididos en todo el territorio nacional, de tal manera que la extensión que ocupa este poder, pues es la misma extensión que ocupa nuestro país. Poder establecer mecanismos que en principio nos arrojen alertas de alguna señal de alarma en algún circuito, en algún estado, creo que puede evitar de gran forma el que tengamos que llegar a temas disciplinarios en estricto sentido. Una de mis principales vertientes en mi lógica de cómo debe funcionar este tribunal, si bien se denomina tribunal de disciplina, me parece que la función de vigilancia es prioritaria, es fundamental. Si tenemos buenos mecanismos de control y buenos mecanismos de prevención, el tema disciplinario necesariamente tendrá que reducirse. Esto es, optemos por un tema preventivo, un tema de vigilancia, antes de que eso se convierta en un tema que deba ser sancionado. Creo que las condiciones están dadas, el tribunal, de acuerdo a su estructura, tiene facultades óptimas para poderlo ya hacer, solamente a mi juicio dependerá de que lleguen las personas con esas condiciones para hacer vigente esta apuesta a esta reforma judicial. De estas cuestiones que menciona, también dependería que no se convierta como en una especie de arma entre jueces. Por supuesto, mira, algo de lo que ha sido muy cuestionado y obviamente con cierto temor es que este tribunal se convierta en un brazo ejecutor de alguno de los otros dos poderes o de los otros dos poderes. Me parece que eso no puede suceder. El tema, como está diseñado nuestro Estado mexicano, tenemos una división de poderes en la cual debe existir necesariamente un control, deben existir los contrapesos. Me parece que no puede estar así. Por lo menos constitucional y legalmente no tiene esa función, no tiene ese diseño. Me parece que no debe verse así, pero algo sí, me parece que el tribunal, en cuanto al tema disciplinario, debe ser firme, decidido, y no puede existir una simulación en la investigación. Aquella persona que comete una conducta debe ser sancionada, una conducta irregular debe ser sancionada necesariamente. Se tiene que acabar con el tema del favoritismo, el compadrazgo, el clientelismo, eso se debe acabar. No deben ya existir ninguna persona intocable que porque es amigo familiar de gocen de impunidad. Eso no puede ser. Me parece que este tribunal no está diseñado para tener esas características que muchos detractores de la reforma han considerado que se va a materializar con este tribunal. Creo que no es así. Si tuviese que elegir tres valores que lo representan, son su base, ¿cuáles serían estos tres valores? Mira, me parece que la honestidad, la responsabilidad y la justicia. Me parece que bajo esos tres principios he conducido toda mi conducta desde la infancia y ahora en mi edad adulta. Y bajo esas reglas que me inculcaron mis padres, quienes no obstante ser personas con poca preparación académica, tenían una gran enseñanza en cuanto a valores. Y esos valores creo que son los que debo seguir conservando hasta en tanto esté yo vigente en esta vida. Doctor Santana, si tuviese la oportunidad de cenar con algún personaje histórico, ¿con qué personaje sería? ¿Y qué le... Mira que es una pregunta bien difícil porque me gustaría cenar con mucha gente. Bueno, no solamente cenar, también desayunar y comer, ¿verdad? Pero realmente yo he admirado mucho a las personas que han ido contracorriente. Aquellas personas que han ido contracorriente en cuanto a rescatar el tema de los derechos civiles. Por ejemplo, empezando por aquí desde nuestro México, ¿no? El tema de nuestro padre de la patria, desde Miguel Hidalgo. Cómo visualizaba la lógica de nuestro país en ese momento.
Pero te decía que es una pregunta bien complicada porque también me gustaría estar con Martin Luther King, con Mahatma Gandhi, personas que hicieron un cambio y que trascendieron en la vida no solamente de sus países, sino de la humanidad entera. Obviamente poder escuchar, poder dialogar y escuchar las reflexiones de cómo era la forma en cómo ellos pensaban y cómo fue que tuvieron el valor de enfrentar a un sistema, a un status quo y que lo pudieron derribar a través de ciertas acciones. Me parece que sería lindísimo. Creo que no hay forma, pero si me dices que uno, la verdad que sería complicado. Igual sería una mesa de tres. No, sería una mesa como de 12 o de 20, yo creo. Como pregunta obligada que tenemos para todos los candidatos que entrevistamos, ¿qué considera que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Mira, me parece que la primera oración creo que es lo más grave. Me parece que siempre debemos privilegiar el tema de que ningún inocente sea objeto de una sanción injusta. Nuestro derecho, específicamente el derecho penal, ha ido evolucionando de tal manera que tenemos ya procesos de carácter más científico. No podemos ya ahora juzgar a base de prejuicios, a base solamente de estigmas o sospechas. Creo que ese es el gran debate que se ha hecho históricamente. Pero yo definitivamente me inclinaría a considerar que es preferible tener a un responsable en libertad que a un inocente en la cárcel. Me parece que un Estado de Derecho no puede permitirse una injusticia de esa naturaleza. Y finalmente, ¿qué significa hacer justicia para usted más allá de lo que dice la ley? Mira, me parece que hacer justicia es generar condiciones de oportunidad, pero bajo un principio de equidad, donde todas aquellas personas podamos partir de un mismo punto en cuanto a la lógica de las oportunidades y en todos los ámbitos, en el ámbito de nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, nuestra vida como servidores públicos, que exista esa igualdad. Si logramos y vamos avanzando cada vez más en lograr esa circunstancia de igualdad, creo que podremos tener una sociedad cada vez más justa y una sociedad que pueda convivir armónicamente entre sí. Doctor Santana, muchísimas gracias por su tiempo. Pues muchas gracias, Cintia. Insisto, ha sido un honor y te agradezco mucho la invitación y quedo atento de los comentarios que pueda hacer tu auditorio. Toda nuestra información está en las páginas, en mis redes, en la cual tengo también un correo electrónico. Si tienen alguna duda, un comentario o sugerencia, estaré para atenderlas de manera personal. Muchas gracias, Cintia.